Muy bien, querido pueblo del Señor, damos gracias a Él por la oportunidad que nos da de llegar hasta su hogar a través de esta palabra que vamos a compartir en este momento, y yo estoy seguro que Dios hablará a su vida de manera muy especial. Oremos al Señor. Padre, te honramos a ti, te glorificamos y a ti te damos todo honor y toda gloria, sabiendo que tú eres el digno de recibir, Señor, toda exaltación. Tú estás en control de todas las cosas. Nada de lo que sucede está fuera de tu alcance, de tu propósito, y por eso tenemos la seguridad y la confianza en ti de que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Háblanos a través de tu palabra, edifica las vidas, empieza a ministrar a los cuerpos enfermos, sana a los enfermos, sana a los quebrantados, ministra al menesteroso, al cansado, al abatido, conforme a tu propósito y tu voluntad. Señor, encomendamos la situación que se está viviendo en este tiempo y sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que somos más que vencedores en ti, oh Cristo bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta ocasión es el llamamiento de un pecador. Y nuestro respaldo bíblico se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. El Señor Jesús había llamado ya a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Estos eran a la vez hermanos, un par de hermanos, porque Pedro y Andrés eran hermanos, y Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, eran también hermanos. Él había predicado ese día junto al lago, y pasando llamó a Leví. Cuántas cosas buenas hizo el Señor Jesús cuando menciona el versículo que pasando por ahí, pasando por ese lugar. Hermanos, donde el Señor Jesucristo se manifiesta, allí suceden milagros, suceden cosas gloriosas, porque allí, junto al lago, Él sanó a un leproso, hizo una obra poderosa con los 10 leprosos, y uno regresó para dar gracias. Sanó allí en Naín al hijo de la viuda, yendo a casa de Jairo, en Jericó. Él nunca perdió las oportunidades y siempre manifestó su misericordia, su poder a las almas quebrantadas, angustiadas, a las almas afligidas por las diferentes enfermedades, y no solamente enfermedades del cuerpo, sino también del alma. Él no perdía oportunidad, y cada vez que se presentó la ocasión, él hizo un acto de misericordia a favor de las personas de aquel lugar. Así que, ¿cuánto importa no perder la oportunidad de su paso? Cuando el maestro está obrando allí en su familia, en su casa, cuando el maestro manifiesta su misericordia, no pierda la oportunidad. Y esta tarde o este día es un día de oportunidades, es un día de misericordia. Es un día para ver y experimentar la bondad de Dios en la vida de cada hombre y cada mujer. Estudiemos este llamamiento que realizó el Señor a un hombre que se llamaba Leví. ¿Quién fue el llamado? Lo que sabemos acerca de Leví es su ocupación. Leví se ocupaba de los tributos públicos. Leví era despreciado por los otros judíos por ser cobrador de impuestos. Eso se debía a que estaba al servicio de las autoridades romanas, y
el constante contacto con gentiles lo hacía impuro. Esa era la forma en que los judíos miraban a Leví. Era un hombre impuro, era un traidor, porque se había hecho a los gentiles, al pueblo o al imperio romano, y se había vuelto cómplice de ellos, cobrando los impuestos, cobrando los tributos a la gente que estaba sumida o subyugada a ese sistema político de Roma. Leví era lo que ahora se conoce como la SAT. Leví se encargaba de que el pueblo le pagara los impuestos, pero aún así el Señor Jesús lo escoge para ser uno de sus discípulos. Aquí vemos la misericordia de Dios. Aquí vemos cómo el Señor vio la necesidad de Leví. Él observó a un hombre cobrador de impuestos, cobrador de tributos, pero no solamente lo vio conforme a su actividad, conforme a su acción, conforme al trabajo que prestaba a Roma, sino que también lo vio con misericordia, lo vio como alguien necesitado, como un hombre que en su ser, en su alma, requería la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios en su vida, y entonces él lo ve y tiene compasión de Leví. Este era Leví y esa era su ocupación, su carácter. Él era afectado sin duda por su trabajo, porque era un publicano y propensos al abuso y también eran codiciosos. Así se consideraba a los publicanos como hombres que se aprovechaban de las circunstancias y que ganaban también cierto dinero, cierta economía por ser los cobradores de los impuestos. Ellos actuaban con abuso en algún momento determinado, con codicia porque obtenían cierta ganancia al cobrar los impuestos. Hay que recordar a Zaqueo cuando se pone de pie en aquella gran cena y arrepentido de corazón dice: si en algo he defraudado a los pobres, lo devuelvo cuadruplicado. Ese era el trabajo, ese era el carácter de Leví, un publicano, un pecador, entregado a ese movimiento de cobro y hasta cierto punto de abuso delante de los judíos, delante de sus compatriotas. Por eso era despreciado por ellos, por eso era aborrecido. Ahora, pensemos por un momento cómo es que el maestro no vio esas cualidades como un impedimento para no llamar a Leví. Al contrario, vio oportunidades para llamar a un hombre pecador y transformarlo con el poder glorioso que en él habita y de esa manera darle una nueva identidad, una nueva oportunidad. Yo no sé qué es lo que usted esté viviendo en este tiempo de su vida o la forma en que usted viva. Quiero decirle que Dios le ama y que Dios, así como vio a Leví, también lo está viendo a usted, cualquiera que sea su circunstancia y su forma de vivir. Él tiene el poder para transformar su vida, para cambiar su mente y para cambiar todo el mal proceder que usted tiene en su diario vivir. Ahora, veamos también las posibilidades que tenía este Leví. ¿Quién podía adivinarlas? Pero Jesús vio en él a un apóstol. Recordemos que el llamado del Señor para Leví no era un llamado simple, no era un llamado así pasajero, era un llamado a ser su discípulo y futuro apóstol. Eso era un gran privilegio para Leví, un privilegio que muy pocos lograron obtener cuando él llamó a sus discípulos. Así es como el Señor vio a Leví, como un apóstol, como uno de sus discípulos. No lo vio
como el hombre pecador, recaudador de impuestos, sin oportunidad, sin ninguna opción de salir de esa vida. Claro, él vio a un hombre como un hombre transformado por su poder, lleno de su Santo Espíritu, y ahora él iba a formar parte de ese círculo del Señor como uno de sus discípulos. Él lo vio como un evangelista también. Dicho sea de paso, este Leví es el mismo Mateo, y Mateo es el escritor del evangelio que lleva su nombre. Es uno de los evangelistas. Uno de los 4 evangelios lleva el nombre de Mateo, que es este mismo Leví. Entonces fue llamado en un lugar extraño porque él estaba allí, como hemos leído en Marcos 2:14, él estaba sentado al banco de los tributos públicos. Qué lugar tan inusual, qué lugar tan extraño para hacer un llamado. Es un lugar que quizás puede considerarse como no adecuado. Es como que si ahora en este tiempo alguien está sentado allí en esa silla frente a ese escritorio en la SAT cobrando los impuestos o administrando las cuentas o llevando ciertos cálculos mercantiles y el Señor llegase allí y le dijera a esa persona que está sentada, ven y sígueme. Así fue el llamado de Leví o de Mateo, un llamado extraño, en un lugar extraño, pero también su llamado fue de forma inesperada. Él estaba en el ejercicio de su función que tenía, trabajando para Roma, y en ese preciso momento el Señor lo llama de forma inesperada. No sabemos qué fue lo que sintió Leví cuando vio al maestro con sus ojos penetrantes y con una voz firme. Le hizo un llamado directo a su alma, a su corazón, a su mente. Y el llamado fue, sígueme. Ese es el mismo llamado que el Señor le hizo a Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan su hermano también. Sígueme. Esa palabra tan profunda, tan directa, tan penetrante en el corazón de aquellos hombres. Sígueme, sígueme. Fue el llamado del Señor para Leví. Ese fue el llamado único, un llamado glorioso que tenía todas las oportunidades para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para experimentar un nuevo tiempo en su vida. Hoy también Dios está llamando a hombres pecadores y mujeres pecadoras, cualquiera que sea su condición. Tal vez ha caído en el adulterio, en la fornicación, en las drogas, en una vida lujuriosa y llena de libertinaje. Dios está llamándole a usted también, así como hizo el llamado a Leví. Y esa palabra también usted debe escucharla. Es la palabra que dice sígueme. Es la palabra que nos motiva a una acción, que le llama a tomar una decisión, a dejar de hacer algo y para empezar a hacer algo nuevo en su vida. Para Leví significó dejar el banco de los tributos públicos, dejar a la gente que estaba aglomerada, dejar el dinero, dejar las finanzas que había ganado de forma mala vida. Él dejó todo aquello cuando escuchó la voz del maestro que decía, sígueme. ¿Qué es lo que usted tiene que dejar ahora? ¿Qué es lo que usted tiene que abandonar ahora? Debe dejar una mala relación que le está haciendo daño. Debe dejar de ver aquello que está provocando en su vida el pecado. Debe de cesar de actuar de esa manera o dejar ese vicio
vicio que le está haciendo tanto daño a usted y a su familia, pues sea lo que sea que tenga que dejar, mi amigo, mi amiga, es el tiempo de escuchar la voz de Jesús que dice, sígueme. Es la voz de Cristo llamando a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento, a un cambio de vida. Ese es el llamado de Cristo. Ahora, lo glorioso de lo que hizo Leví fue que, y levantándose, le siguió. Leví escuchó el llamado del maestro. Tal vez él ya se encontraba cansado de esa vida llena de hipocresía, de esa vida que le hacía sentir un hombre miserable, como alguien que no se encontraba pleno ni realizado. Por eso él, levantándose, le siguió inmediatamente. Él no reparó en decir, pero voy a dejar esto, pero voy a dejar lo otro, pero voy a dejar esta ganancia, pero voy a dejar estas personas. A él no le importó nada de eso, porque lo más importante cuando el maestro llama es la obediencia. Él le siguió, se levantó y siguió al maestro. Ahora, ¿a quién había de seguir Leví? Bueno, a ese llamado de Jesús que decía, sígueme. Tenía que seguir al maestro para aprender de él. Y es que Cristo es el verdadero maestro y nunca acabaremos de aprender lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y ese es el llamado a seguir al Señor, a seguirlo a Él, a seguir su palabra también. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que edifica la vida del ser humano. Pero también tenía que seguir al Salvador, que redime nuestra alma y cambia nuestra vida. Eso es lo que hace Cristo con todo hombre y toda mujer que se arrepienten de corazón. Él tiene todo el poder para redimir el alma llena de pecado, para quitar el pecado, para limpiar el pecado, para purificar el alma pecadora, para transformar la vida del ser humano que está sumido en el error, en el fracaso de la vida y quizás ya decepcionada porque todo lo ha probado y nada le ha ido bien en la vida. Tenemos que escuchar el mensaje, amigo y amiga. Debes escuchar el mensaje de Isaías capítulo 1 y versículo 8 que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el llamado del Maestro, del Salvador. ¿A qué? A estar a cuentas con Dios. No importa los pecados que usted haya cometido, los pecados que esté cometiendo en este momento de su vida, solamente ríndase a Cristo y Él perdonará y cubrirá multitud de errores y de pecados en su vida. Él tiene la capacidad, Él tiene el poder. Por eso es que las Sagradas Escrituras también nos dicen el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado del Salvador. Pero ¿a quién tenía que seguir Leví también? Al rey, a quien debemos servir y honrar cada uno de los que hemos decidido seguir a Cristo. Él es nuestro rey. Pero cuando usted le dice a Él, Señor, tú eres mi rey, lo que usted está diciéndole es, Señor, yo te entrego los derechos de mi vida, te entrego todo mi ser, te entrego mi familia, mis situaciones, te entrego todo porque tú eres mi rey y ahora yo soy tu súbdito. Entonces Leví tenía que seguir al maestro, al Salvador y al rey, pero también al santo a quien hay que imitar.
Para Leví empezaba una etapa nueva en su vida. Él tenía que dejar el banco de los tributos públicos y ahora aprender una vida piadosa, una vida santa, una vida en santidad junto a su nuevo maestro, Cristo Jesús. No fue fácil, no fue de la noche a la mañana. Muchas personas dicen, no, yo no quiero seguir a Cristo, todavía no, porque estoy haciendo esto en mi vida, o quiero practicar, o quiero experimentar, o quiero relacionarme con otras personas, quiero vivir la vida, quiero sentir cosas nuevas. Y sabes, mi amigo, mi amiga, ese no es el camino que te lleva a una seguridad plena. El camino es Jesucristo. Aunque para Leví no fue fácil dejarlo todo así de romplón en un momento, de un momento para otro, pero sí significó un paso maravilloso e importante, y es el paso hacia la vida en santidad. Por eso Leví seguía al santo. Ahora él iba a aprender de su maestro, él iba a aprender de lo que su maestro le iba a enseñar, él iba a aprender a orar. El nuevo creyente, toda persona que decide seguir a Cristo, debe aprender a orar, debe aprender a descansar en Dios, a confiar en Dios a través de la oración, a través de la entrega, de la búsqueda en oración. El Señor está atentos y sus oídos están dispuestos a escuchar la oración de su pueblo. Él también tenía que empezar una vida nueva donde iba a aprender a escuchar la voz del Señor. Ahora nosotros tenemos la voz de Dios revelada en su palabra. Es la Santa Biblia, la palabra de Dios, la que guía nuestro caminar, la que guía nuestros pasos. Es la palabra de Dios la que nos enseña a saber cómo hay que vivir la vida diaria, la vida familiar, la vida con las amistades, la vida financiera. Cada área de nuestra vida es la palabra de Dios lo que nos enseña y nos dirige a saber cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Pero ahora también para Leví, quizás en su mente llegó una pregunta, y la pregunta es, ¿a dónde? Pues el Señor le dice, sígueme. Y él pudo decir, ¿a dónde? ¿A dónde te sigo? Y muchas de las respuestas a esta pregunta es a una vida nueva. El ser humano que se entrega a Cristo como lo hizo Leví es llamado a una vida nueva. La vida vieja queda atrás. Hay que renunciar a la vida antigua. Hay que romper con la vida antigua. Se debe de dejar la vida vieja, la vida pasada en el pasado. Y ahora hay que iniciar una nueva vida con Cristo Jesús. Esa nueva vida equivale a un cambio, a un dejar de hacer lo malo y ahora empezar a hacer lo bueno. Si antes decía mentiras, ahora hablará solamente la verdad. Si antes robaba, ahora ya no lo va a hacer. Si antes hablaba falso testimonio contra su prójimo, ahora no lo va a hacer. Ese es el cambio a una vida nueva en Cristo Jesús, pero también a una nueva ocupación. Como dijo a los pescadores aquí siempre en el Evangelio de Marcos y el capítulo 1 y versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa es la nueva ocupación que iba a tener Leví, y esa es la nueva ocupación que tiene un nuevo creyente. Ahora es llamado para hablar de Cristo, para testificar de Cristo, para anunciar la verdad de Cristo, para trabajar por el reino de Dios. Pero también es llamado a abnegación y a sufrimiento. Debe tomar su cruz. El evangelio muchas veces no es de color de rosa. Hay camino angosto que espera al nuevo creyente.
hay un cese de todo aquello que era placentero y que le hacía sentir bien. Ahora el nuevo creyente es llamado a abnegación. ¿Qué significa esa palabra abnegación? A dejarlo todo por causa de Cristo y muchas veces también a sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque habrán personas que se burlarán del nuevo creyente, que hablarán contra ese nuevo creyente. Pero eso no debe ser lo más importante. Lo más importante es que también el nuevo creyente ha sido llamado a su eterna compañía. Podemos seguir a los hombres mientras viven, pero a Cristo se le sigue eternamente y para siempre. Leví no comprendía en ese momento la magnitud de su decisión. Cristo le dijo, sígueme, pero no solamente en esos 3 años de ministerio terrenal de Cristo, sino también en la eternidad. Este Leví, según cuentan la historia, Leví murió de una manera tan terrible. Él fue martirizado por causa de ser apóstol de Jesucristo. Pero eso no vino a detener que Leví o Mateo siguiera a Cristo, porque él lo siguió haciendo por la eternidad. Somos llamados a vivir para siempre con Cristo. ¿Comprendió Leví todo esto? Quizás no desde el principio. Cada día se van abriendo nuevos horizontes en el conocimiento de la palabra del Señor, en el conocimiento que tenemos de Cristo y nuestra relación con Él. Y por último, el llamamiento de un pecador, de este hombre, y las palabras que escuchó diciendo, sígueme, quizás resonó en él una última pregunta y fue, ¿cuándo? ¿Cuándo debo seguirte? ¿Qué entendió Mateo? ¿Se demandaba respuesta inmediata? Hoy y mañana y siempre. El seguir a Cristo no es solamente de un día, de una semana, de un mes, de una temporada. Seguiré a Cristo porque ahora tengo problemas. Seguiré a Cristo porque tengo escasez. Seguiré a Cristo porque estoy enfermo. Seguiré a Cristo porque tengo necesidad. No hay que seguir a Cristo solamente cuando se pasa por el valle doloroso y difícil de la prueba. Hay que seguir a Cristo cuando todo va mal, cuando las cosas van mal, pero también cuando las cosas van bien, cuando todo marcha bien en la vida, también hay que seguir a Cristo siempre, hoy y mañana y para siempre. Tenemos que ser seguidores de Cristo. El sígueme de Cristo es para siempre, no por una temporada, sino para siempre. Jesús quiere que podamos relacionarnos con Él de forma permanente, no seguidores de temporadas, no seguidores de zafra, no seguidores de solamente de ocasiones. No, Él llama a ser seguidores de siempre y no seguidores como los de Juan capítulo 6 y versículo 66, que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es lo que muchas veces sucede. El Señor predicaba la palabra de Dios y algunos lo seguían al ver los milagros, los prodigios, pero cuando escucharon la palabra dura del Señor, muchos retrocedieron. Hermanos, hay que ser seguidores de Cristo hoy, mañana y siempre. Y la respuesta de Mateo fue inmediata decisión, ninguna dudas, plena confianza, gratitud y gozo. Y hoy la pregunta para usted es, ¿cuál es su respuesta? Jesús sigue diciendo, sígueme. ¿Qué responderá usted a ese llamado? ¿Qué es lo que usted hará al escuchar la misma palabra del Señor que dice, sígueme? Le invito para que lo haga en esta ocasión y que lo siga para siempre.
Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por el consejo de tu palabra y porque estamos seguros que tú sigues llamando a hombres y a mujeres al arrepentimiento. Es el tiempo de venir a ti. Vemos el cumplimiento de las profecías bíblicas. Vemos todo lo que sucede en la tierra, en el mundo, y sabemos que eres tú hablando a toda la humanidad para que se arrepienta de corazón. Oh Señor, gracias te damos. Mi amigo, mi amiga, si usted desea hoy reconciliarse con Dios o venir a Cristo, haga esta pequeña pero sincera oración y dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento. Ingresa a mi corazón. Te hago el dueño de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, le pedimos que nos lo haga saber. Queremos orar por su vida y queremos visitarle y darle seguimiento en la nueva decisión que ha tomado. Que Dios les bendiga, sigamos adelante y estemos dentro del arca que es Cristo Jesús. Amén y amén.